siquiera hemos superado la controversia que ocasiona el convenio 169 de la OIT, ahora resulta que el Congreso de la República pasa el convenio 175, que habla de la jornada parcial de trabajo. Sobre este tema vamos a discutir en este segmento. Dependiendo de la norma del convenio, algunos son ejecutables por sí mismos, otros requieren reglamentación y principalmente adaptación de la legislación nacional a las normas del convenio. Cuando ello es procedente, pues como decía Gustavo, tenemos una norma fundamental, la Constitución, que de acuerdo con la doctrina de la Corte de Constitucionalidad no puede ser modificada, su contenido no puede ser contradecido por convenios internacionales, aun cuando fuera en materia de derechos humanos, salvo que en la progresividad de los derechos aumenten los derechos mínimos consagrados en la Constitución. Pero en principio tendría que haber algunas modificaciones al Código de Trabajo. Un tema que sí es importante señalar es que se ha dicho muchas veces que no se puede contratar a tiempo parcial en Guatemala, que la legislación no lo permite. Ha sido una de los argumentos para promover la ratificación del convenio. Y la realidad es que la legislación sí lo permite contratar desde 8 horas hacia abajo hasta por 1 minuto. Lo que no puede haber es un pago que sea inferior al salario mínimo según el Código de Trabajo y de acuerdo con, pues esto ya es en el campo de las interpretaciones, según lo que establece el inciso G del artículo 102 de la Constitución. Y ahí es donde viene la controversia sobre si es constitucional o no el ratificar un convenio que establece el pago proporcional al tiempo trabajado. Quiere decir que si el salario mínimo es de 3,000 quetzales y se va a contratar a alguien por 4 horas, pues se le puede pagar 1,500. En la normativa actual, a una persona que trabaje 4, 2, 1 hora, pues legalmente solo se le puede contratar para pagar el salario mínimo. Bueno, hay que reconocer una cuestión importantísima en este tema. Si vamos a hablar de materia constitucional, Luis y yo podemos decirlo, cualquier cosa que al final de cuentas la Corte de Constitucionalidad dice lo que la Constitución dice que dice. Entonces ahí puede haber cualquier tipo de interpretaciones. El mismo 102, inciso G, en su última línea, establece que hay casos de excepción. Entonces, si vamos a terminar peleando en la Corte, pues bueno, es una moneda al aire, que Dios nos ampare y que los señores jueces puedan tomar la mejor decisión. Lo que no se puede negar es que hay una demanda de la población sentida por oportunidades de trabajo. Y en Guatemala no hay oportunidades nuevas de empleo para todos. Entonces, cualquier mecanismo que permita darle a las personas, aunque sea un trabajo no por las 8 horas, pero por 4, por 6, por 3 horas, yo creo que es una ganancia. Y aquí hay que reconocer 2 elementos cruciales. Las madres que tienen hijos que van a las escuelas, en ese momento pueden acceder a un trabajo por tiempo parcial y después dedicarse a cuidar a sus hijos, y los estudiantes que combinan trabajo con estudio. Estos son 2 grupos que salen beneficiados con este tipo de normativa, con la cual yo no miro ningún problema, siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad del pago. En el Seguro Social hay una cotización definida y una prestación, en el caso de salud, indefinida. El Seguro Social está obligado a atender a una persona independientemente de lo que aporte. ¿Cuánto es 1.5% de salario? El trabajador aporta el 4.5% de su salario en total, 3% para el programa de enfermedad, maternidad y accidentes y 1.5% para la jubilación aproximadamente. Entonces el problema es que el IX va a tener trabajadores de tiempo parcial ganando la mitad del salario mínimo o 1/3 del salario mínimo y obligado a prestarle los servicios que le presta a cualquier afiliado. Los salarios el salario promedio de los trabajadores afiliados al IX anda por los 4,000 quetzales. De manera que esto va a bajar el promedio, van a bajar los ingresos, o sea, los ingresos no van a aumentar en la misma proporción que aumentarían con trabajadores de tiempo completo pagados con el salario mínimo, y va a tener obligaciones
sobre un número mayor de trabajadores que van a tener el derecho de percibir los servicios de salud en la misma calidad o intensidad que un trabajador de tiempo completo. Lo único que variará serán lo que pague por suspensión temporal de maternidad o de salud o accidente, que será proporcional al salario. Ojalá fuera así.